Conversatorio virtual de Educared Live. Soy Julio César Mateus y desde Educared, que es un proyecto de Fundación Telefónica Movistar y la Caixa Foundation, queremos agradecerles por acompañarnos en este evento. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que resultan más interesantes para los docentes. Nosotros hicimos unas encuestas precisamente para saber qué cosa era lo que les interesaba saber dentro de todo el contexto sumamente difícil que estamos pasando. Y una de las primeras cuestiones que apareció fue el tema de las metodologías y estrategias pedagógicas a distancia. Entonces queremos conversar sobre este tema, pero además trayendo a la mesa respuestas latinoamericanas, y por eso contamos con un muy distinguido panel que nos acompañan desde Chile: Cristina Araya, que es responsable de educación en Fundación Telefónica Chile; Alejandro Zamora, desde México, que es responsable también de educación en Fundación Telefónica de ese país; y José Carlos Vázquez, responsable de educación de Fundación Telefónica del Perú. Así que, sin más, vamos a darles a nuestros invitados la opción de intervenir en 3 bloques distintos, ¿no? Vamos a empezar con abordando cómo han respondido oficialmente los ministerios de los países, qué tipo de respuestas oficiales hemos tenido. Luego iremos a las respuestas más institucionales de los proyectos e iniciativas que se han ido trabajando desde Profuturo, y terminaremos hablando sobre la respuesta más humana, si se quiere, de los docentes, directivos y padres. Creo que tenemos muchas cosas que decir, pero vamos a pedirles a los panelistas concisión, 4 o 5 minutillos para poder luego tener alguna conversación y algún intercambio entre nosotros. Así que empezamos con el primer bloque, si les parece. Cristina, muchas gracias nuevamente y adelante. Muchas gracias, Julio César. Les saludo formalmente a todos y a todas los que nos acompañan hoy día en este espacio de reflexión pedagógica. Gusto de saludarte, José Carlos, Alejandro, y a todo el equipo que está detrás. Para mí, de verdad, es un honor poder acompañarlos en este espacio de diálogo, de reflexión, en torno a lo que ha sucedido y el apalancamiento que se viene para los desafíos en educación hoy. Así que, nada, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por invitarme, Lilian, y a todo el equipo Perú. Espero podamos tener una intensa jornada. Julio César, ¿van a proyectar la presentación o vamos a empezar primero saludándonos? Es la idea que empecemos con la presentación, a ver si nos ayuda el equipo técnico. Si quieres, arrancamos y en algún momento aparecerá. Muy bien. Entonces comenzamos en Chile el año pasado. A principios del año pasado estábamos en un momento bien especial, José Carlos, Alejandro. Ya lo hemos conversado tras bambalinas, pero era un momento intenso después de un estallido social que tuvimos, un despertar, un momento histórico, social, económico, político. Pero en educación no estamos lejos de esto, porque todo se combina, ¿no? Y es un momento complejo. Pero si hacemos zoom al momento en que estamos, si me acompañan con la presentación, les agradezco al equipo técnico, teníamos un plan para poder lograr una educación de calidad. El foco, el tema nuestro en educación tenía que ver con la calidad, tiene que ver con la calidad. Entonces estábamos en un momento de la implementación de un programa nacional, Chile Aprende Más, donde consideramos a nivel país 10 puntos estratégicos para avanzar hacia una educación de calidad en todos los niveles, transversalmente. Y no voy a leer cada uno de los puntos, pero estamos todos alineados en este programa a nivel país. Especialmente nosotros como Fundación Telefónica, en el punto 5 y 6, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza y también con las tecnologías y la disponibilidad de nuestro proceso o nuestra oferta formativa para los profesores. Si avanzamos, pero de pronto todo esto
quedamos un poquito paralizados en el mundo físico, porque comenzamos con el problema, gran problema a nivel mundial. 1.500 millones de estudiantes se quedaron en casa a nivel global, casi un poquito más de 4 millones de estudiantes en Chile se quedaron en la casa, cerraron la escuela, incertidumbre en la familia, no solo la falta de clases, Julio César, sino también el tema de la desconexión con los compañeros, con los profesores, la desconexión de las comunidades en un punto que quedamos un poco desconectados. Y las consecuencias, esta consecuencia de la pandemia, si avanzamos, tiene que, el sistema educativo no estaba preparado para responder, ¿no? No estaba preparado, no estábamos preparados para responder a las consecuencias de este nuevo escenario. Entonces comenzamos a buscar nuevas alternativas para poder ofrecer una propuesta y no paralizarnos, seguir, ver esto como una oportunidad, tal como decía Rafael Vizquerra, que estuvo con nosotros en Chile el año pasado también acompañándonos en este especial momento para los profesores, alternativas que nos ayudó a profundizar y atender estas brechas, si sigue avanzando el técnico, por favor, estas brechas que tienen que ver con brechas de acceso al hardware, a los recursos tecnológicos, a las herramientas tecnológicas, a los dispositivos, pero también tiene que ver con una brecha identificada a nivel global, pero especialmente Chile con el software, Julio César. La disponibilidad de plataformas educativas que faciliten o complementen la enseñanza. Y también, bueno, un tema no menor que tiene que ver con el apoyo emocional que necesitamos en un minuto para poder estabilizarnos ante esta pandemia y este momento tan histórico sin precedentes en el mundo. Nos dimos cuenta que en los más de 11.000 establecimientos educativos en Chile, de los cuales el 30% son rurales, y en los cuales trabajan más de 200.000 profesores, hoy día teníamos que reenfocar la estrategia para poder seguir avanzando en educación. Entonces, si avanzas un poquito, por favor. La estrategia del país, es que la pregunta fundamental hoy día, ante la suspensión de clases y ante esta paralización física, es ver la oportunidad para abrir las puertas del mundo tecnológico, del mundo virtual. Entonces, el ministerio enseguida lanzó una campaña de una plataforma que se llama Aprendo en Línea, que está disponible, donde están disponibles también recursos educativos que están a disposición para todos los niveles. Luego, la alianza con la Asociación Tecnológica Móvil de Chile, con Atelmu, permitió a los estudiantes, a las familias, poder también no usar los datos y tener disponibles sus dispositivos y poder bajar las guías, todos los recursos que necesitan para poder seguir y continuar con su aprendizaje. En paralelo, conectó la biblioteca digital, que tiene a disposición más de 10.000 libros que apoyan el plan escolar, en el currículum chileno. La alianza con Google fue fundamental para poder disponer de una plataforma que conecte a los y las profesoras con todos los estudiantes, los jóvenes, los niños, las niñas, pero no solo conectar, sino que organizar las clases, acompañar, implementar estrategias de seguimiento y control, y además, que es fundamental en este tiempo, mantener la comunicación para conectar y mantener esta conexión con los estudiantes. Después, la continuidad del beneficio del programa de alimento escolar, que benefició concretamente a 1.600 estudiantes en Chile, y que no paramos. Durante todo el año, cada 15 días, las familias recibían su canasta de alimentos. ¿Y esto tiene que ver con la escuela, me pregunto? Sí, tiene que ver con la escuela. Los autores hablan de esta escuela que vive, que convive, que moviliza a la comunidad. Y fue muy importante para nosotros también mantener, y se mantiene hoy día, este beneficio del programa de alimento escolar. Finalmente, el Aprendo en Casa, que es una plataforma también disponible para los niños, niñas que
que no tienen internet y que no tienen acceso, que hoy día solamente en Chile el 54% de los hogares cuentan con internet de red fija, y si hablamos del quintil más bajo, solo el 23%. Y finalmente, para cumplir con el tiempo, Julio César, la ley de priorización curricular, este reenfoque, esta nueva priorizar y atender la necesidad de los objetivos de aprendizaje fundamentales. Es decir, los profesores hoy día, desde el año pasado hasta ahora, estamos 100% abocados a que los niños pequeños lean y comprendan lo que lean. Y los jóvenes, hoy día con esta priorización curricular, nuestra intención es que se conecten con los sueños que los movilizan y poder también contener esta comunidad de padres que están atentos. Hoy día no pasa solamente por los niños, niñas que no tienen computador, o que tienen computador, o que tienen acceso o no tienen acceso, sino que también pasa por los que tienen un lugar, un espacio para estudiar, o no tienen un espacio para estudiar, o los que tienen, por ejemplo, una persona en la casa para preguntarle, o no. Entonces, y la tecnología aquí, para cerrar, juega un papel fundamental en la estrategia país ante la suspensión de clases. Querido Julio César. Muchas gracias, Cristina. Esto último de la ley de priorización curricular creo que ameritará una conversación posterior. Alejandro, presumo que en México las estrategias oficiales fueron más o menos en esta misma línea. ¿Qué cosa nos puedes contar? Gracias, Julio César. Sí, efectivamente, pues estamos en la misma línea. Yo les saludo desde México con mucho cariño para todos los maestros, las maestras de Perú, de Chile, de México y de todos los lugares donde nos escuchan. Gracias a Fundación Telefónica Perú por esta invitación. Y bueno, sí, efectivamente, en este sentido, pues quizá el contexto es muy similar, que en la siguiente diapositiva traté de resumir un poco el aspecto que tenemos en el país respecto a la situación de conectividad. Si me ayudan con esto, y también para ubicar un poco la cantidad que tenemos en México de estudiantes, ¿no? Efectivamente, como dice Cris, pues la mitad de hogares tienen esta de conexión a Internet, y bueno, este estudio, además, si nos metemos a velocidad, pues todavía más triste, ¿no? Todavía tenemos una gran mayoría de velocidades entre 2 megas, 5 megas, ya las que pasan de 10 son pocas, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es este porcentaje de hogares con televisión, que abarca casi toda la población, y bueno, teníamos ahí todavía en el 2019 estos datos de que el 44.6% de los hogares tenían una computadora como apoyo escolar, ¿no? El Sistema Educativo Nacional, en cuanto a educación básica, son 25 millones de estudiantes, 1.2 millones de docentes en 230,000 planteles a lo largo de toda la República Mexicana. Y bueno, pues tenemos la gran mayoría, de la mitad de estos estudiantes en la educación primaria. Nuestro sistema, y ahí bueno, quizá hay una diferencia con Chile, es principalmente público. Más del 88% de las escuelas son públicas y solo el 11.4% de las escuelas son privadas. En la siguiente diapositiva, esta es una información que salió antier, es curioso, pero bueno, nos hubiera encantado tener esta información antes, pero nos da un panorama que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el encargado de hacer toda el censo y todos los datos que arroja el país, nos dio esta información apenas antier, con un estudio muy interesante. Y fíjense el porcentaje, y esto creo que nos lleva a la reflexión de estudiantes, sobre todo en primaria, secundaria y bachillerato, educación media superior, que principalmente se conectan a través del celular, ¿no? Si lo comparáramos con los datos que teníamos en la diapositiva anterior, pues quizá no coinciden, pero efectivamente tendríamos que reflexionar con el punto que está en la parte inferior derecha, ¿no? Que sí puede haber computadoras, pero fíjense la cantidad de porcentaje que tenemos, que sí hay computadoras, pero la comparto con otras personas. Es decir, los niños, las niñas tienen computadora en su casa, pero no de uso exclusivo, en casi 3/4 partes de los hogares. Eso también es un punto importante, porque lo decía Cris,
No solo es la conexión, es el dispositivo, es el espacio, es la disponibilidad, es la exclusividad en el uso de los dispositivos. Y eso no ha dejado que en todas las poblaciones de nuestro país hayan hecho inversiones desde la compra de teléfonos celulares a contratar servicios de Internet y adquirir otro tipo de dispositivos, hasta un mobiliario apropiado, ¿no? Que en la mayoría de las escuelas pues se cumplen con los estándares de infraestructura nacionales, pero que no necesariamente tenemos en los hogares. Y para terminar, en la siguiente diapositiva, pues un resumen, como decías, Julio César, de las estrategias que van en 3 líneas principales. Nosotros, igual que en la mayoría de los países, desde el 20 de marzo del año pasado concluimos la parte presencial, ya nos regresamos a terminar el ciclo escolar 2019-2020 de manera presencial. El ciclo escolar no va de enero o de febrero a noviembre, sino va de septiembre a julio del siguiente año y ya estamos en el tercer periodo. Las 3 estrategias se basan en la televisión, como vimos, más del 90% de las casas sí tienen esa posibilidad, con diferentes ediciones del programa de Aprende en Casa, que se difundió a través principalmente de las cadenas nacionales de televisión abierta. Y tenemos esos 4 canales que se sumaron con programación de prácticamente todo el día para todos los niveles, desde educación preescolar hasta media superior. También se desarrollaron programas de formación en habilidades digitales y herramientas que permitieran a los docentes trabajar a partir de las experiencias de la Dirección General de Televisión Educativa y la Coordinación en General Aprende, que es la encargada del programa de inclusión digital a nivel nacional. Además, se hizo esta propuesta de la nueva Escuela Mexicana en Línea en una alianza con Google para que se dotara a todos los docentes y a los alumnos del país con las cuentas de G Suite para educación. Hicieron algunos webinars para tratar de dar formación a todos los docentes y también en algunos estados. Recordemos que bueno, somos un sistema, una república federal, y el PN de los estados también es muy importante. Adquirieron también otras herramientas como Microsoft Teams. Y por último, pues se renovó la oferta tenía de recursos abiertos en el portal de Aprende 2.0, al portal de Nueva Escuela Mexicana y el enriquecimiento de sitios estatales con recursos educativos abiertos para las escuelas. Eso es en resumen de lo que se ha podido hacer hasta el momento a nivel nacional, Julio César. Qué interesante notar las coincidencias y las diferencias, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esto del 88% de educación pública. En ese sentido sí creo que Chile y Perú se parecen más, tienen una educación bastante más privatizada, y sería bueno conversar luego cómo esto impacta precisamente sobre las brechas digitales también. Ahora vamos a dar pase a José Carlos, no sin antes invitar a todas las personas que nos acompañan a ir dejando comentarios y preguntas, y Cristina, José Carlos, Alejandro y yo vamos a irlas leyendo, revisando y contestando en el camino para hacer de esto una conversación. José Carlos, ¿qué opinas de nuestro Aprendo en Casa, que también se llamó así en México y algo parecido en Chile? ¿Cuál es tu balance? Hay mucho que decir, cosas buenas, cosas por mejorar. Muchísimas gracias por este espacio. Un honor compartir este panel con Cristina, Alejandro, Julio. Un saludo muy especial a nuestros colegas maestros peruanos y a nuestros colegas maestros mexicanos y chilenos que también están compartiendo con nosotros esta noche. Si me ayudan, por favor, con la diapositiva para poder comentar. Efectivamente, la respuesta de nuestro país un dato inicial solamente para quienes nos visitan de otros países, para un poco entender las dimensiones del sistema educativo peruano. Nosotros atendemos en el sistema educativo a 9 millones de estudiantes, 8 millones de ellos son de la educación básica, es decir, la inicial, primaria y secundaria. Y si lo vemos desde el punto de vista de la gestión, ya sea pública o privada, la cuarta parte de los estudiantes peruanos asisten a una escuela privada, la gran mayoría en Lima, lo cual también es un dato interesante. Y si lo vemos desde el punto de vista del área, ya sea rural o urbana, 1 de cada 5 estudiantes más o menos estudia en una zona rural en el país. Ahora sí pasamos, por favor, a la siguiente. La respuesta nacional del Estado para la situación de educación remota que vivimos ya desde el año pasado se llamó Aprendo en Casa.
Aprendo en Casa es una estrategia que se denominó como multicanal, dado que lo que pretendió fue llevar contenidos a los estudiantes a través ya sea de la página web del Ministerio de Educación, ya sea a través de la televisión o a través de la radio. En esa línea fue que fue reconocida en su momento como una respuesta rápida. En realidad fue muy meritorio por parte del Estado conseguir que en menos de 2 meses montar un sistema que no teníamos, por lo menos no del tamaño que se logró hacer, y poder hacer llegar contenido a los estudiantes a través de todos estos medios. La satisfacción de los maestros, estos son datos de finales del 2020, entre noviembre y diciembre del 2020, la satisfacción de las familias en cuanto a esto es de un 73%, lo cual es bueno considerando toda la problemática que vivíamos. Ahora, estos son datos nacionales, ¿no? Si desglosamos los datos ya por regiones, por favor, si vamos a la siguiente lámina, ya podemos ver que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, por favor, si me ayudan con la siguiente lámina, el porcentaje es bastante menor, es menos del 50% de los padres de familia estuvieron contentos con lo que pudieron llegar a alcanzar a través de esta estrategia. No pasa lo mismo con las zonas costeras, en donde el Internet es quizá más potente, o donde quizás los contenidos que se compartieron eran más pertinentes, ¿no? Una problemática de distribución del contenido centralizado tiene que ver con la necesidad o la dificultad que se tiene cuando la solución viene desde un solo punto de poder entregar contenido según el contexto de cada grupo de estudiantes. Y en educación sabemos, quienes somos maestros, que la pertinencia de lo que se quiere utilizar para aprender es muy, muy importante y está muy influenciada con el contexto. Si le dan un clic más, por favor, a la lámina para poder discutir un poquito más estas ideas. Si quieres darle a todas las líneas para poder ir conversando. Si bien es cierto, la gran mayoría de estudiantes peruanos pudieron acceder a contenido, lo cierto es que 400.000 estudiantes que quedaron fuera del sistema. Estos son estudiantes que tenemos que recuperar este año, lo cual es tremendamente importante. Otra cosa interesante y grave es que en Perú, y entiendo que también en Chile, porque compartimos el mismo hemisferio y cronograma escolar, la suspensión nos cogió al inicio del año escolar, es decir, todo el año escolar los estudiantes no pudieron asistir a la escuela como fue originalmente imaginado. Entonces, eso hace que hayan aprendido quizá menos de la tercera parte de lo que se esperaba que aprendan en un año normal. Eso de por sí ya genera un reto tremendamente importante. Otro reto también que tenemos que subsanar es el hecho de que los estudiantes han estado expuestos a información pedagógica en promedio 1 hora al día, y eso es mucho menos de las 6 horas en promedio que recibían antes. Y si a esta hora le sumamos el tiempo que le dedican a hacer las tareas o a la retroalimentación, que también fue parcial, eso termina de complicar el escenario y nos hace ver que no solamente aprendieron menos, sino que también recibieron bastante menos de lo que tenían que recibir. Otro tema, y solo para no sobrepasarme mucho del tiempo, comento una de las siguientes ideas, tiene que ver con algo que al inicio parecía que iba a suceder, pero luego no sucedió. Los profesores también respondieron a esta situación y empezaron a crear contenido, a llegar a sus estudiantes, a generar maneras de decidir cómo tenía que ser el proceso de enseñanza-aprendizaje ante esta situación. Sin embargo, cuando llegó Aprendo en Casa, a pesar de que no fue eso el espíritu de la estrategia, lo que sucedió es que todo el país, todos los docentes del país se vieron obligados a seguir un solo guión. Y entonces se vieron presionados y perdieron su libertad de diseñar las clases, de decidir qué era lo más importante. A pesar de que se les sugería y se les pedía que hagan algún nivel de adecuación, lo cierto es que esto fue muy difícil y en la mayoría de casos tuvieron que ceñirse a lo que decía ya sea el guión de la radio, de la televisión o de la web, que dicho sea de paso eran distintos uno del otro, y eso limitó mucho la capacidad de los profesores de innovar con soluciones. Esto menos mal para este año se ha resuelto y la directiva de este año más bien invita a los maestros, los habilita para encontrar soluciones en el campo, para diseñar según sus necesidades, y ahora Aprendo en Casa, que se ha expandido y ahora también hay Aprendo en Comunidad, Aprendo en la Escuela, es una opción de otras que el docente puede elegir.
Y bueno, y no perdamos de vista a los estudiantes que ya antes de la pandemia tenían serios problemas de desventaja y de exclusión, como son los estudiantes con algún nivel de discapacidad, los jóvenes y adultos, los estudiantes de las zonas periurbanas y rurales, los estudiantes de zonas en donde se habla una lengua distinta del castellano, que son poblaciones que ya tenían un grave déficit educativo y que con la pandemia y esta situación se ha agravado tremendamente y las respuestas todavía no los están tomando en cuenta en la debida medida, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí por el momento para poder seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Hemos tenido una primera panorámica y hay algunas intervenciones y comentarios que me gustaría ir señalando de parte de los colegas que nos visitan. No sé si podemos dejar de poner la presentación para más bien vernos a nosotros y comentar sobre algunos elementos, como por ejemplo, qué interesante las estrategias multimedios que aparecen en nuestros países, recordando que existen otros medios aparte de los digitales, ¿no? Porque en los últimos años la avalancha digital nos había hecho perder de vista que la radio sigue siendo importante, que la televisión sigue siendo importante, y muchas estrategias se apalancaron de estos medios tradicionales también para poder llegar. En ese sentido, consultan los docentes, ¿hubo deserción en sus países, México, Chile? ¿Qué iniciativas para asegurar o mejorar la conectividad y la accesibilidad? Alejandro comentaba por allí, y Cristina también, de compras de equipos. No sé si pudieran profundizar sobre eso también en una siguiente intervención. Y por supuesto, que es un poco la idea de este segundo bloque, ¿qué iniciativas y proyectos, o con qué iniciativas y proyectos han estado comprometidos y vinculados también ustedes? Cristina, te damos la palabra. Gracias. En nuestro país, como institución, tengo 3 puntos que comentar, 3, para precisar. El primero tiene que ver con el valor de la alianza estratégica, como posibilidad de potenciar la colaboración, la cooperación y la disposición de recursos para poder reaccionar de manera concreta ante la necesidad. Y es por eso que desde nuestra Fundación Telefónica Movistar en Chile, la gerenta de inversión, Angélica Alarcón, ella preside un Hub Chile Programa. Si lo googlean ahí, es una iniciativa que moviliza a empresas público-privadas para incidir en la política pública, porque este es un problema puntual, pero también estamos pensando por el pan para mañana. O sea, es decir, estamos pensando en la co-construcción de la movilización de la política pública para poder ir desarrollando un modelo que sea sustentable, sostenible en el tiempo. Este hub, en el cual participan empresas, ya lo dije, público-privadas, lo que busca es, aparte de incidir en la política pública, movilizar a la comunidad y a los actores relevantes políticos, regionales y nacionales, para poder disminuir la brecha digital que existe hoy día en nuestro país, con tecnología y especialmente en contextos de vulnerabilidad. Eso es lo primero, las alianzas, el valor de la alianza. Y también desde nuestra fundación, ver la potencia que tiene el empoderamiento de los líderes a nivel público. Es por eso que comenzamos una alianza, José Carlos, con la DEP, la Dirección de Educación Pública. El año pasado firmamos convenio con la Dirección de Educación Pública. Nosotros estamos en un proceso de reforma educativa, estamos elegidos por la ley de educación pública, que está en un proceso de cambio, de desarrollo. Estamos transitando desde la escuela municipal a una escuela con una centralización de servicios locales de educación. Entonces hemos firmado con ellos para poder enraizarnos desde la operación, por decirlo de esta manera, para movilizar con esta alianza el proceso de transformación social para una educación de calidad verdadero. El segundo punto tiene que ver con la pertinencia y la calidad de la oferta. Hicimos un reajuste varias veces, pero atendiendo la necesidad de los profesores.
escuchando la necesidad de los y las profesoras. Nos encontrábamos con profesores que estaban un poco paralizados, bastante paralizados, no es para menos, digamos, con este mundo que se cierra de un día para otro, el mundo físico, pero juntos caminamos a abrir un poco la puerta, porque estaba entreabierta, pero la abrimos para descubrir las oportunidades que hay con la tecnología y la conexión y lo que nos permite comunicarnos a través de la pantalla y de todos los recursos tecnológicos. Entonces, esta pertinencia con sinergia, con sentido, propósito en común, nos permiten transitar en la integración de la tecnología desde la adopción de la tecnología, pasar a una apropiación de la tecnología acompañado, en comunidad, y lo tercero es adaptar la tecnología para llegar a un punto de innovación. Y esto tiene que ver con los aprendizajes de los estudiantes. Esto es lo que nos convoca al final, impactar en los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, pero innovar desde el punto de vista, lo dice la Carmen Pellicer en algún minuto, esta escritora y líder en tecnología en España, lo dice en algún minuto, que innovar es descubrir lo que pasa en la mente de nuestros estudiantes cuando nosotros estamos enseñando. Y para allá vamos, con la pertinencia y la calidad, escuchando a los profesores para apropiarnos de la tecnología y luego entrar a adaptar en el aula, porque en el aula es donde ocurre el proceso de transformación. Todo lo que hagamos, si nos perdemos de vista de los aprendizajes y de lo que pasa en el aula, nos perdemos todos al final. Y el tercer punto tiene que ver con la comunidad, generar comunidad, más que ofertas de ofertas formativas, iniciamos un camino, una ruta, para generar, activar, motivar, movilizar a una comunidad de aprendizaje de profesores y de equipos directivos. Los equipos directivos que se involucran en los desafíos que los profesores toman de formación, en este camino de aprendizaje continuo para la vida. Los profesores los directores que dan espacio a los profesores también, que cuidan los espacios de los profesores para que estos también puedan formarse en los tiempos establecidos. Y espacios no solo de diálogo, sino también de reflexión, de participación, de compartir desde la práctica para poder generar o mantener viva la comunidad. A esos 3 puntos me puedo referir. La escuela que vive, convive, que moviliza y transforma. De nuestra fundación puedo decir esto, José Julio. Y 3 cositas puntuales que quedaron en el tintero: deserción, la deserción y proyectos de conectividad. Esos 2 elementos me gustaría que menciones. La deserción, Julio César, claro, un tema desde el principio. Tuvimos una mesa liderada por la gerenta de fundación, por Angélica, que nos puso la alarma antes de incluso que pararan los colegios. Se viene el tema de la deserción, lo hablamos con los demás líderes en educación, y en Chile todavía está presente, latente, esta amenaza de la deserción, sobre todo en el 40% de los jóvenes que conforman, que están en la educación técnico profesional. El 40%, casi la mitad de los jóvenes en Chile está en las escuelas técnico profesionales. Y hay un alto porcentaje de deserción hoy día, y que estamos trabajando con las diferentes entidades políticas para poder, y con las ONG y con las alianzas, siempre alianza para poder contener un poco con las comunidades. Los papás aquí son muy, muy, muy importantes, la contención de la familia, juegan un rol importantísimo. Y la segunda tiene que ver con la conexión, los planes de conexión. ¿Sí hubo algún tipo de respuesta? Quizá eso lo dejamos para el tercer bloque, alguna respuesta oficial de conectividad, y voy a sumar otra más que han comentado bastante los profesores que nos acompañan: apoyo socioemocional, apoyo emocional a los profesores, que fue muy importante. Alejandro, cuéntanos un poco en México cuál fue la situación respecto de... Gracias, Julio. Bueno, respecto a la deserción, se estima que se perdieron más de 700,000 estudiantes, es decir, que no concluyeron el ciclo escolar del 19-20, ¿no? En esta temporalidad, y además se estima ya en el nuevo ciclo escolar, es decir, los que terminaron el ciclo escolar 19-20, que perdimos alrededor de 5.2 millones de estudiantes. Esto desde educación inicial hasta educación superior.
Y bueno, se atribuye en concreto a la pandemia alrededor de 2.3 millones de estudiantes. Aquí hay nada más una mención específica de la percepción que tienen. De estos 2.3 millones, una cuarta parte dice que es porque las clases les fueron un poco funcionales, ¿no? Esto habla de quizá una falta de sensibilidad o de adaptación concreta por parte del sistema educativo. Hay otro 25% que habla de la situación laboral, que implica la pérdida de alguno de los padres, tutores o de las personas con las que viven, y el 22% por la carencia de dispositivos o conexión o televisión para acceder a estas clases, ¿no? Entonces, ese es el estatus. Sí se habla si hablamos de educación inicial hasta educación universitaria, de los 36 millones, se considera que están perdiendo 5.2 millones de estudiantes y 2.3 de esos directamente relacionados con la pandemia. Frente a esto, bueno, en cuanto a conectividad y dispositivos, no hubo una respuesta por parte del país en estos dos temas. En concreto, todo fue a través de la televisión, en sentido de abrir a través de canales públicos que te llevaran una oferta total, ¿no? Porque la primera versión de Aprende en Casa estuvo a través de la televisión, digamos, de gobierno, pero su alcance no es el mismo que se tiene con la televisión abierta de todos, ¿no? Entonces, digamos, esa fue la medida de llegada. En cuanto a conectividad, disponibilidad de Internet, no existieron medidas de ese tipo, ni de dispositivos, ¿no? La última entrega de dispositivos se dio en 2016, únicamente en 6 estados de la República, para alrededor de 1 millón de estudiantes, y como vimos, pues no representa pues ni el 10% de los estudiantes en el país. Ahora, en cuanto a nuestras acciones como fundación, que coincido mucho con Cris, ha sido la base de la colaboración. En primer lugar, la flexibilidad y el trabajo con nuestras organizaciones aliadas, ¿no? Yo agradezco aquí públicamente al Ateneo Español de México, a Niños en Alegría y al Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación por la rápida respuesta que dieron, la flexibilidad, la adaptación para cambiar los planes con los que teníamos visualizados trabajar, y la respuesta que sí tuvimos de las autoridades fue flexibilizar y ser mucho más ágiles en la gestión de las propuestas y de la publicación de contenidos, y llegar a acuerdos para certificar los contenidos que estamos ofreciendo para los docentes. Y en ese sentido, pues igual lo que buscamos no fue seguir con la línea que teníamos, sino adaptarnos y diversificar la oferta, en el sentido de tratar de ampliar lo que teníamos con formación docente con acompañamiento, abrir los programas de autoestudio a nivel nacional, donde tuvimos oportunidad de atender a concursos terminados a más de 93,000 docentes en el país, y bueno, con alguna estrategia de intervención pudimos alcanzar a 142,000 docentes en México, ¿no? Llegando a beneficiar a 2.4 millones de niños, niñas en todos estos entornos. Y por último, bueno, resaltar la parte de pertinencia y oportunidad. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles como fundaciones, como actores, de la gran cantidad de responsabilidades, de cargas administrativas, de acciones que tienen que cumplir con las autoridades, con sus comunidades, por parte de los maestros, de manera que nuestro papel no es saturarlos, sino es analizar y complementar aquellas necesidades que los docentes nos están manifestando a través de los diferentes espacios de comunicación que podemos compartir con ellos. Entonces, esa es mi perspectiva al respecto, Julio César. Muchas gracias, Alejandro. José Carlos, cuéntanos sobre los proyectos e iniciativas en los que has estado involucrado. Sí, con mucho gusto. Para complementar un poco la respuesta anterior también con relación a la respuesta del Estado, y con la cual también nosotros de alguna forma hemos intentado colaborar también, comentar el programa Cierre de Brecha Digital, ¿no? Que es un programa de dotación de equipamiento que busca llevar 1 millón de tablets aproximadamente a los estudiantes de las zonas rurales del país. Este es un programa que está en proceso. Entendemos que se han distribuido, no sé, aproximadamente la mitad de estos equipos, y esto todavía está en proceso de
desarrollo. Lo importante aquí es que se ha buscado dotar de equipamiento a estudiantes de zonas rurales muy alejadas en donde este dispositivo es fundamental para poder acceder a contenido. Y en el contenido es donde también hay un reto súper importante. Sabemos que estas tabletas son un repositorio de una curación importantísima de material educativo que se desarrolló por parte del Ministerio y en el cual muchas organizaciones colaboraron, incluyéndonos a nosotros como Fundación Telefónica. Colaboramos con Oráculo Matemático, que es una aplicación que permite aprender jugando las matemáticas, y también hubieron contenidos de nuestra plataforma para niños de aula digital que se incorporaron en estas tabletas. Una complicación es que solamente la mitad de estas tabletas se entregan en zonas en donde hay cobertura de Internet, lo cual complica muchísimo la actualización, el poder trazar el uso de estos equipos, ¿no? Sabemos también que ahora se está buscando, en el marco de un convenio con Google, resolver los temas de plataforma, ¿no? Nosotros, en el 2020, a inicios de esta situación de educación a distancia, lanzamos una plataforma que se llama Aula Digital en Casa, que justamente lo que buscó es complementar la oferta educativa del Estado con interactividad, con la posibilidad de que los docentes seleccionen contenido para sus estudiantes, con un diseño pedagógico que rescate o que ayude al estudiante a resolver de manera autónoma, con el apoyo de su familia, el proceso de aprendizaje, lo cual ha sido muy, muy retador. Hemos tenido muchos aprendizajes en el proceso. Por ejemplo, las limitaciones de conectividad, al punto de que nosotros en una primera hipótesis supusimos que los chicos iban a poder ingresar por lo menos 1 hora a la semana a las clases y poder a partir de allí recibir acompañamiento de sus maestros. Esto no fue así. En realidad alcanzamos a tener una conexión de aproximadamente 30 minutos semanales, lo cual es muy poco si uno quiere lograr objetivos educativos, y los profesores complementaban el acompañamiento a los estudiantes a través del WhatsApp. Se habla ahora de una whatsappización de la educación, porque los profesores han desarrollado, a partir del aprovechamiento de esta herramienta, que se usa mucho no solamente porque todos la tienen, sino porque los planes de datos de las empresas de telecomunicaciones suelen incluir esta herramienta de manera gratuita, y entonces se ha convertido pues en la herramienta de comunicación entre maestros, padres de familia y estudiantes más frecuentes, ¿no? Nosotros hemos evolucionado la propuesta pedagógica de aula digital en casa, y ahora ya se cuenta con un banco enorme de más de 3.000 experiencias o recursos educativos que se agrupan en experiencias interdisciplinarias que permiten ejecutar proyectos de aprendizaje que los profesores pueden orientar a sus alumnos en decidir con cuál de los proyectos empezar a trabajar. Entonces, creemos que estas respuestas son muy importantes. Son muy importantes también las respuestas en cuanto a formación de maestros. Los profesores han buscado mucha capacitación. El Estado ha ofrecido lo suyo. Nosotros hemos colaborado también con eso. Hemos actualizado nuestra malla de formación docente en competencia digital, y eso nos ha permitido llegar a aproximadamente 50.000 profesores que han llevado los cursos durante el año 2020. Hay un caso muy especial de colaboración público-privada con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, con quienes tuvimos la posibilidad de compartir la gestión y la inversión en recursos para llevar la capacitación a 8.500 profesores de esa región, lo cual es súper importante. Se inscribieron más o menos 9.000 y 8.500 terminaron la formación, lo cual da cuenta de un altísimo porcentaje de compromiso de los profesores. Quienes trabajamos en e-learning sabemos que la deserción cursos de e-learning es generalmente altísima, pero esto fue en realidad un éxito y un ejemplo de colaboración público-privada, en donde haciendo una sinergia, invirtiendo en recursos, en capacidad de gestión, se puede llegar a muchos más maestros y podemos ampliar el alcance de las posibilidades que ayudan a resolver la problemática de los maestros. Eso es lo que podría comentarles en esta parte de la presentación. Muchas gracias, José Carlos. Ya estamos llegando al final. Como hemos iniciado un poquito tarde, vamos a darnos unos 10 minutos finales, si les parece, para completar algunas ideas que quedaron en el tintero. Llamó mucho la atención lo que comentaste, Cristina, esto de la ley de adaptación curricular o de priorización curricular, porque se conecta con algo que también le preguntaría a Alejandro y a José Carlos, ¿no? A nivel de aprendizajes.
qué cosa hemos visto que han hecho los docentes resilientes de nuestros países dentro de la precariedad y carencia de nuestros sistemas, ¿no es cierto? Porque esto es algo que va a continuar. Entonces, ¿hacia dónde vemos que va a guiarse el tema de la orientación, el tema de la formación en servicio? Me gustaría una última opinión de ustedes en este punto. Cristina. Sí, esto de la ley de la priorización curricular, que no es mandatorio al currículum chileno, sino que tiene vigencia por 2 años, o sea, 2020, 2021, lo que hace es movilizar al mantener el núcleo pedagógico, este núcleo pedagógico que Richard Elmore menciona en el libro Mejorando la escuela desde el aula, que está gratuito, si lo googlean ahí los profesores, está disponible también este libro maravilloso de Richard Elmore, donde nos llama a mantener estos componentes del núcleo que tienen que ver con el contenido, con el contexto y también con el profesor. Esta iniciativa que lo que busca es decirnos, en el fondo, que tú puedes no respetar un poco la luz roja, tienes posibilidades para poder mirar, atender la realidad que estamos hoy día viviendo. O sea, reenfocar y enfocar los objetivos de aprendizaje y pasar de 400 objetivos de aprendizaje a 100 objetivos de aprendizaje. Esto simboliza confianza en el profesor profesional, el que sabe de educación y está en el ejercicio docente, el especialista que está a cargo de nuestros hijos. Esto refleja confianza, Julio César, y la práctica democrática que tiene que ver con un problema de fondo, no es un problema pedagógico el que estamos, es un problema de salud, es un problema de salud, y esto en una sociedad compleja se valora y se realza el rol del profesor, pero como el primero que impacta en el aprendizaje de los estudiantes, cómo se reinventan todos los días, y yo siempre digo, 100 veces durante el día se reinventan para poder mantener los objetivos de aprendizaje y el propósito final de la educación, que es acompañar o guiar a los niños, niñas y jóvenes en la construcción de sus propios proyectos. Entonces, a esto va el tema de la priorización curricular, Julio César. ¿Qué llamó tu atención, si puedo hacerte esta pregunta final, de alguna iniciativa, estrategia que hayan hecho los docentes? Creo que en la conversación previa que tuvimos estuviste comentando algunas cosas interesantes que habías visto a nivel de respuesta de los docentes. ¿Algo que haya llamado tu atención? Sí, me llama mucho la atención la capacidad de los profesores para estar de todas maneras, de todas formas. Te cuento una anécdota que la propuse ahí detrás, cuando conversábamos la primera vez, Julio, de un momento en que estábamos en una formación, en un momento que los profesores aquí en Chile está prohibido entrar en formación, porque estamos en vacaciones de verano. O sea, no es posible en enero y febrero en Chile, de alguna manera, pero los profesores igual están en formación. Y estábamos en un diplomado de robótica y creatividad, y había un profesor que tenía encendida la cámara, pero estaba acostado, estaba recostado. Entonces, en un primer momento, y con los prejuicios, podría uno pensar cualquier cosa, ¿no? Luego, al andar, él no apagaba la cámara, seguía acostado, ahí atendiendo como podía, José Carlos. El profesor estaba con COVID, con 38 de temperatura, se sentía pésimo. No apagó la cámara, estuvo ahí presente desde el inicio hasta el final. Esto es lo que me llama la atención de los profesores y las profesoras con vocación, que se dan la vida entera literalmente por lo que están haciendo, el sentido de propósito que los moviliza, la dignidad y el profesionalismo y la pasión que los pone en primer nivel. Entonces, esto es lo que valoro, lo que aprendo y lo que reconozco de los profesores y las profesoras que se ponen en la primera fila para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Julio César.
Sí, qué gran aprendizaje para la sociedad volver a mirar a sus profesores y volver a confiar en ellos como los profesionales que son, ¿no? Alejandro, cuéntanos cómo viste el tema en México. Bueno, yo como trataré de ponerlo en algunas ideas muy sencillas. Me parece que los profesores que han logrado adaptarse de la mejor forma son aquellos que se tomaron el tiempo para analizar el contexto de sus estudiantes, el contexto de sus hogares, todos estos detalles que a lo mejor parecen triviales en el día a día, ¿no? Si tienes un espacio, porque luego te platicábamos también hoy en la mañana con amigos de Fundación de Argentina, de Colombia, que tenemos a lo mejor un espacio de 50 metros cuadrados con 2 habitaciones en donde están 5 familias, digo 5 personas, y realmente cómo te organizas, ¿no? Y las estrategias tendrán que atender a la realidad de los estudiantes y no la vida a la escuela. Me parece que los maestros que han logrado hacer eso han tenido un gran éxito, ¿no? Y en función han logrado diversificar sus estrategias y han buscado otras opciones, ¿no? Lo que decía José Carlos respecto al WhatsApp, hemos tenido muchos maestros que han ido a las tiendas a dejar los materiales, porque bueno, a lo mejor es el único lugar que tiene esa posibilidad de estar abierto, dejan sus copias, dejan ahí el teléfono, con el tendero dejan la lista para saber qué papás fueron a recoger los materiales de sus hijos y a la semana van a recogerlos, porque además ojalá y todos vivieran en la misma población de sus estudiantes, pero en los entornos rurales no necesariamente viven ahí. Entonces han encontrado esta diversidad y han explorado otras opciones. Son maestros que han aprendido a colaborar, especialmente con los padres de familia, han encontrado esta alianza y no se han detenido a pensar que me valoren primero, sino que han tenido el valor de decir, yo los valoro, entiendo, comparto sus dificultades porque yo también soy maestro y tengo hijos en la mayoría de los casos y experimento lo que ustedes están viviendo. Han sido muy empáticos y gracias a esa empatía han logrado sumar a las comunidades y en especial a los padres. Y sobre todo han sido maestros que demuestran el interés por los alumnos. Hace 3 semanas estábamos compartiendo con alguna maestra de Yucatán cómo hizo su celebración del Día del Amor y la Amistad, cómo de repente pues se escapaba para visitar, aunque sea una vez durante el ciclo escolar, a cada uno de los niños en sus casas. Y eso dio un mensaje muy claro, es me interesas, me importas, me preocupo por ti y tú como persona estás por encima del contenido o del aprendizaje o del programa que tengo que cumplir. Y en resumen eso habla de maestros que innovan más allá de la tecnología, que innovan más allá de lo que tienen en sus manos y por una razón muy importante, porque están seguros y están convencidos que sus niños quieren, desean y buscan aprender. Los docentes que están convencidos de eso encuentran alternativas, encuentran estrategias y se logran mantener ese contacto, ese interés y además eso genera pues que ellos mismos sean aprendices constantes y hayan encontrado espacios de colaboración y de compartir con otros maestros, con otras escuelas, que yo diría, ojalá que todo esto que han aprendido y que hemos visto, vivenciado a partir de esta situación trágica, terrible, pero que no lo olvidemos el día de mañana cuando ya no estemos en estos contextos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. José Carlos, mencionabas hace un momento el tema de la autonomía, ¿no? En el Perú, mucho de la precariedad de nuestro propio sistema, de las carencias de accesibilidad y conectividad, han empujado a volver al tema de la autonomía, hacia dónde debieran los docentes orientar esa autonomía a partir de las experiencias y contactos que has visto. ¿Qué cosa nos podrías decir al respecto? Sí, yo hablaba de 2 autonomías, ¿no? La del maestro para ser él el que lidera el diseño de las experiencias de aprendizaje para sus chicos, y la de los estudiantes que requieren ser preparados para aprender de manera autónoma, ¿no? En cuanto a lo primero, a los docentes, qué bueno que la directiva o los lineamientos educativos de este año que ha emitido el Ministerio de Educación
le ha devuelto a los profesores esa posibilidad de ser ellos quienes decidan sobre cómo implementar las clases y sobre qué recursos elegir para trabajar con sus chicos. Y ahí yo quiero aprovechar para mencionar algo, ¿no? Los profesores en este contexto se han convertido en excelentes curadores de contenido, han empezado a buscar en Internet, en muchas fuentes, ya sea digitales o no digitales, información pertinente que han construido, han organizado de tal manera que los chicos puedan aprender más y mejor en estas circunstancias. También se han vuelto muy hábiles utilizando las herramientas tecnológicas para hacer acompañamiento. Hay una serie interesantísima de estrategias de acompañamiento, aprovechando el WhatsApp, aprovechando el teléfono, aprovechando el correo electrónico, una serie de cosas que estamos documentando poco a poco. Sin embargo, yo quisiera recomendar que no perdamos de vista la importancia de aprovechar esta oportunidad para desarrollar competencia digital en su sentido más amplio. No quedarnos en el uso instrumental, que ese es el riesgo que tenemos ahora, de entender la tecnología como un mero instrumento para resolver algún problema o para ampliar capacidades, lo cual está bien, pero tenemos que aprovechar también para trabajar construcción de identidad en el mundo de las redes sociales, seguridad en línea, educación mediática, que es tremendamente importante para poder ejercer nuestros derechos ciudadanos en el mundo actual. Pensamiento computacional, tremendamente importante para no solamente entender mejor este mundo que nos rodea de algoritmos y de aplicaciones que si no tenemos un mínimo de conocimiento sobre cómo funcionan, parecen cajas negras, mágicas, que nos pudiesen controlar. Entonces, es la oportunidad para desarrollar un currículum que permita efectivamente formar ciudadanos para este siglo XXI, y competencia digital en su sentido más amplio es un componente importante que ahora los maestros están más que preparados para poder llevar adelante. Muchas gracias, José Carlos. Alejandro, Cristina, creo que ha sido muy valioso conocer, reconocernos, ¿no? Dentro de una misma comunidad latinoamericana, todas las coincidencias y todas las respuestas que, digamos, de las que somos testigos dentro de este contexto tan especial. Muchas de las experiencias y los contenidos que mencionaba José Carlos, es importante decir a los que nos acompañan, son compartidos a nivel de testimonios y de cursos en la página de Educarred, de modo que pueden ingresar y pueden inscribirse en todos los cursos gratuitos, que hay una oferta bastante grande, muy pensada en este contexto también. Les queremos agradecer a nuestros invitados y también a los participantes en este conversatorio. Les recordamos que tanto este video como los recursos son accesibles en la página educarred.fundaciontelefónica.com. Pedimos ahora y les agradecemos nuevamente su participación. De verdad ha sido muy valioso para nosotros. Gracias, Cristina. Gracias, Alejandro. Gracias, José Carlos. Un gusto. No, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.